Algunos países se encuentran en una posición privilegiada para la defensa. Cuentan con cordones montañosos, se ubican en islas o tienen la posibilidad de replegarse ante una invasión. Otros, en cambio, tienen todas las condiciones geográficas en contra. Te invitamos a conocer cuál es el país más difícil de defender en el mundo. Nos propusimos averiguar cuál es el que tiene las peores condiciones iniciales de todas. No tanto por las amenazas coyunturales como la capacidad militar o atómica de los países vecinos, sino por lo que nos indica el mapa. Para llegar a eso hay que pensar cuáles son las variables que hacen que un estado tenga mejores o peores condiciones iniciales. Por ejemplo, la falta de barreras naturales. Un país plano y abierto es más complejo de defender que uno que tiene montañas, mares, ríos, selvas o pantanos para usar a favor. El contorno del territorio también tiene su peso. Los países largos y estrechos pueden ser fáciles de cortar en dos, lo cual es un riesgo. Los que tienen salientes o corredores también pueden estar en desventaja. En la misma línea, un país con su territorio fragmentado estará más expuesto. El exceso de islas, archipiélagos, exclaves o regiones desconectadas pueden ser un problema estratégico. Otro tema clave es el espacio. Puede ser riesgoso un territorio muy pequeño, porque no permite el repliegue. Pero también uno demasiado extenso que sea difícil de defender. Al mismo tiempo, fronteras demasiado largas y difíciles de controlar pueden ser un problema. Lo mismo que una costa demasiado extensa, con una gran cantidad de puertos y centros neurálgicos que requieran atención permanente. También puede jugar en contra una concentración excesiva. Tener a gran parte de la población, los recursos y la infraestructura en la capital o en solo una ciudad puede ser un problema. Finalmente, la dependencia de corredores estratégicos también puede ser un problema. Un paso de montaña, un canal, un puerto o un estrecho pueden ser lugares neurálgicos muy relevantes para un estado, y un ataque allí podría desnivelar la ecuación de un conflicto. Antes de continuar, te queremos hablar de Odoo, la plataforma que auspicia este video y que puede ser clave si estás pensando en lanzar un nuevo negocio. Odoo tiene muchas aplicaciones distintas que son súper útiles para la gestión de tu emprendimiento. Una de ellas es la de comercio electrónico, que es fundamental en la actualidad. Claro, qué mejor manera de vender tus productos que a través de tu propio sitio de e-commerce. Y no necesitarás tener conocimientos de programación, Odoo hace todo el trabajo. Tendrás que seguir unos pasos muy simples para la personalización del sitio, como cargar los productos, sus fotos y elegir los precios. Además, Odoo te permitirá comunicarte con tus potenciales clientes y se vincula con otras herramientas como Google Analytics o incluso las plataformas de venta más utilizadas como Amazon o Facebook. Odoo te ofrece acceso gratuito a una de las aplicaciones como esta de comercio electrónico para siempre. Podrás registrarte sin costo y probar la plataforma en este código QR y en el link que está en la descripción del video. No te pierdas esta oportunidad que es única. Ahora sí, veamos qué países tienen una posición geográfica compleja. Un candidato que no podemos dejar de lado es Polonia. Este país europeo suele ser el ejemplo clásico de una posición complicada. Su mayor problema es que se encuentra sobre una llanura abierta. Tanto al este como al oeste no hay barreras en el relieve que puedan colaborar a la defensa. De hecho, esto se ha comprobado en la historia. Los polacos han sufrido las expansiones tanto de Alemania como de Rusia. Igualmente, el país tiene varias ciudades relevantes y equilibradas, un terreno suficiente para replegarse y una costa que le brinda posibilidades. Veamos si hay candidatos mejores al título del país más difícil de defender. Bueno, si nos referimos a qué tan expuesto está un estado, tal vez ninguno esté a la altura del Vaticano. Tiene un perímetro minúsculo y está completamente rodeado. Si se propusiera avanzar Roma, no tendría oposición militar. Pero la verdad es que el Vaticano debería salir de la competencia por tener un estatus tan particular. Fue producto de un acuerdo con Italia, y además cuenta con un enorme poder simbólico y diplomático que lo protegen. Si bien es un país independiente, tiene una naturaleza única y no es comparable al resto en este aspecto. Si cambiamos de continente, Chile es un país con una geografía única. Es tan estrecho que no hay mejor ejemplo para el problema potencial de quedar dividido. Si se produjera una invasión, el enemigo tendría que ocuparse de cubrir un espacio relativamente corto de territorio entre la costa y la cordillera. De esta forma, el país quedaría desconectado con todo lo que ello implica. Sin embargo, si bien es un caso paradigmático, Chile tiene una ventaja en el oriente. La cordillera de los Andes es una barrera natural muy difícil de atravesar, por lo que no es nada sencillo planear un ataque desde allí. Si nos quedamos en la región, otro caso interesante es el de Guyana. La historia y la geografía del lugar provocaron que casi toda la población se concentrara sobre la costa.
De esta manera, lo funcional del país se encuentra sobre una franja estrecha y muy expuesta. En el interior nos encontramos con una parte selvática muy despoblada y poco integrada. Todos estos países son candidatos por ahora, pero podemos pensar algo bien distinto. Históricamente se ha considerado que las islas parten con cierta ventaja para defenderse. El caso típico es Reino Unido, que ha podido aislarse varias veces de las guerras continentales europeas. Sin embargo, hay casos muy problemáticos de países insulares. Tal vez el más extremo sea Maldivas. Ubicado en pleno Océano Índico, tiene muy poca superficie terrestre, por lo que está expuesto a cualquier amenaza. No podría replegarse hacia ninguna parte. Pero lo cierto es que hay varios países insulares con condiciones similares, pero Maldivas cuenta con algunos problemas extra. Por ejemplo, el punto más elevado del país solo alcanza los 5 metros. Es decir, un relieve plano que no da ventajas a la defensa. A la vez son nada menos que 1.200 islas, de las cuales unas 200 están habitadas. Esto implica que los objetivos son múltiples y que organizar la defensa es una tarea muy compleja. Por el momento no destacamos ningún país africano, pero hay uno que puede ser interesante: Gambia. Solo al ver su contorno podemos imaginar de qué se trata. Un perímetro completamente rodeado por Senegal, con apenas una pequeña costa. Un enemigo que logre avanzar 25 kilómetros podría dejar al país partido en dos. Además, a diferencia de Chile, Gambia tiene muy poco territorio para replegarse. Un caso distinto, que puede ser sorpresivo, es el de Dinamarca. Podríamos pensar que su costa le otorga una ventaja. Pero lo cierto es que la cantidad de islas, puertos y centros urbanos cerca del litoral son un desafío para la defensa. A esto se agrega que la capital está muy cerca de la costa y que además tiene una frontera terrestre en el sur. La necesidad de defender los pasos y los estrechos hacen que la estrategia de defensa no sea sencilla para los daneses. La verdad, hasta ahora es uno de los mayores candidatos, pero tiene un punto a favor. Cuenta con cierto margen de repliegue en la península de Jutlandia. Es decir, el territorio no es tan ínfimo como para no poder soportar una amenaza. Incluso podríamos incluir al resto del reino de Dinamarca. Con las Islas Feroe y Groenlandia, la ecuación cambia. Esto no sucede en Singapur, un estado ínfimo de solo 700 kilómetros cuadrados. Son varias las complicaciones que encontramos. En principio, no hay profundidad estratégica. Si otro estado hiciera pie en la isla principal, no habría lugar en el que replegarse. No hay montañas, desiertos ni ríos que hagan posible imaginar una defensa en etapas. De la mano con esta cuestión, Singapur es una ciudad-estado que tiene su población y su infraestructura crítica muy concentrada. Un ataque efectivo a algunos puntos neurálgicos implica un golpe imposible de revertir. Por otro lado, si bien técnicamente es un país insular, lo que podría ser una ventaja, está muy cerca del continente. Entonces, no cuenta con grandes extensiones de mar que pueden oficiar como barrera. Además, la extensa costa que tiene en relación con su superficie implica un esfuerzo extra para la estrategia defensiva. En definitiva, no es que Singapur sea un lugar sencillo de invadir, pero el margen de error que tiene es casi nulo. Si un potencial invasor lograra superar la barrera marítima, sería muy difícil repeler el ataque. Por todo esto es que nos parecía que Singapur podía ser un buen candidato a liderar el ranking del país más difícil de defender por sus condiciones geográficas. Y para contrastar nuestra elección, buscamos si la realidad nos muestra algo en esa línea, y lo encontramos. En principio, Singapur destina el 3% del producto a gastos de defensa, mientras que el promedio del gasto de cada estado es apenas superior al 2%. Además, Singapur cuenta con servicio militar obligatorio para los varones, y las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades y tecnologías superiores a las de sus vecinos. ¿Estás de acuerdo con nuestra elección de Singapur o hubieras elegido otro país? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que siempre podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. El primero sobre lugares inexplicables y el segundo sobre fronteras insólitas. En este QR y en el link que está en la descripción vas a encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.